Muy buenas noches tenga toda la comunidad oculta y quiero darle las gracias por dejarnos entrar a sus dispositivos. Apaga la luz, conecta tus audífonos y ponte cómodo. Estás entrando al rincón oculto. Mi nombre es Alberto y soy trailero. Trabajo para una empresa de transporte terrestre en el estado de Durango, por lo cual conozco casi toda la República Mexicana y algunas partes de la Unión Americana. A lo largo de mis 25 años dedicándome a esto, he aprendido a diferenciar cosas buenas y malas. He tenido experiencias bastante perturbadoras, las cuales me han quitado el sueño muchísimas veces. Y créanme que todo lo paranormal es cierto, existe. Si tú te dedicas a lo mismo, o a la chafireteada como decimos algunos, me entenderás. De mis varias experiencias, hoy escogí esta para compartirla con ustedes. A inicios de mi carrera como trailero, por ahí de los años 2000, empecé como ayudante. Era el ayudante de don Isidro. Don Isidro era un señor ya entrado en años y desde hace tiempo que padecía la diabetes, por lo que la acumulación de tantas desveladas y comidas a deshoras le cobrarían factura con el tiempo, empezando a perder la vista, por lo que la empresa decidió relevarlo y por eso me pusieron con él, para que aprendiera todo lo que él sabe, desde maniobras, rutas y alguna que otra maña del camión. El patrón empezó a darnos solo viajes cercanos. Hacíamos viajes como a Culiacán, Mazatlán y otras ciudades más del estado de Durango y Jalisco. Fuimos compañeros durante 2 años. Durante ese corto tiempo nos hicimos muy buenos amigos. Escuchando sus vivencias y consejos durante los viajes, hacía que el tiempo se fuera muy rápido. Cuando menos lo esperábamos, ya estábamos en nuestro destino. Recuerdo nuestro último viaje juntos. Esa vez salimos de Durango, muy contentos como de costumbre. Nuestro destino era Arandas, Jalisco. En todo el camino no dejaba de hablar de sus encuentros con esas brujas, nahuales y fantasmas. Pasaron las horas y llegamos a Arandas. En lo que descargaban el camión, cansados por el viaje, decidimos dormir un poco. Al paso de unas horas, el camión ya estaba descargado y nos dieron la salida. Como el camión ya estaba más ligero, el regreso sería mucho más rápido. Cruzamos casi todo Zacatecas, pero al pasar Sombrerete, don Isidro comenzó a sentirse muy mal. Por suerte que yo venía al volante. Le pisé al acelerador para llegar a la cachimba más cercana. Después de comer algo y un refresco, don Isidro empezó a sentirse mejor. Entonces volvimos a la carretera. No pasó ni una hora para cuando ya estábamos en Durango. Entonces me fui a descansar a mi casa, ya que el siguiente cargamento estaría listo para mañana. Al siguiente día, al presentarme a la empresa, el patrón habla conmigo y me dice: de hoy en adelante serás el chofer y tendrás que viajar solo, porque don Isidro lo vamos a pensionar. Me dio mucho gusto por don Isidro, ya que últimamente se le veía muy mal de salud. Entonces fui por la carga y me dicen que esta vez me toca ir a Veracruz. La verdad sí me dio un poco de miedo, porque en estos lugares de la República son muy famosos por tantas cosas que se cuentan sobre brujos, nahuales, chaneques y sucesos paranormales. Y además que viajaré solo. Me aseguré de que el camión estuviera en perfecto estado y la papelería en orden.
y emprendí mi viaje. Serían bastantes horas de carretera. Logré pasar Guanajuato, pero antes de llegar a Querétaro, empecé a sentirme muy cansado. Entonces me orillé de la carretera para estirar un poco las piernas. Después de un rato sintiéndome un poco más fresco, continué mi camino. Pero al ir saliendo del estado de Puebla, empecé a ver que el motor se venía recalentando, cosa que se me hizo muy rara porque era la primera vez que me pasaba. Estaba muy oscuro y no encontraba en dónde orillarme, ya que la carretera era de doble sentido. Por fin pude ver un espacio lo suficientemente grande para pararme. Entonces prendí las intermitentes y esperé a que se enfriara un poco. Cuando por fin se enfrió, agarré mi linterna y fui a checar el agua. El problema era que el radiador estaba vacío. Lo bueno es que todos los que nos dedicamos a esto siempre traemos un galón con agua. Fui por el galón y lo vacié en el radiador. Puse en marcha el motor y empecé a ver que la temperatura seguía en aumento. Lo apagué inmediatamente y fui a revisar, llevándome la sorpresa de que toda el agua se le había tirado. Con la linterna lucé bajo el motor y pude ver unas gotas de la poca agua que le quedaba. Entonces vi por dónde era la fuga. Era una manguera que tenía una abertura a un lado de la abrazadera. Por suerte pude cortar ese pedazo y ajustarla. El problema estaba resuelto, solo el detalle de que ya no tenía agua. Ya pasaba de la medianoche y desde hace rato que no veía pasar a nadie. El último poblado que pasé quedaba como a 3 kilómetros, pero no podía irme y dejar la carga sola. A lo lejos vi algo que se acercaba. Era una persona en una bicicleta. Al verme se detuvo y me preguntó que si estaba en problemas. Le respondí que sí y le conté todo lo que me había sucedido y que solo me faltaba el agua para poder seguir mi camino. Aquel señor recargó su bicicleta en el tráiler y me dijo: "No se preocupe, ahorita arreglamos eso", diciéndome que por aquí cerca pasaba un pequeño riachuelo. Y entre la oscuridad y la poca luz que daba mi lámpara, fuimos caminando. No pude evitar preguntarle qué hacía estas horas en la carretera si apenas eran las 3 de la medianoche. Aquel señor me respondió que él trabajaba más adelante en un rancho y que siempre se iba temprano para avanzarle al trabajo y ganarle al sol. Por lo que pude ver, era un señor bastante grande y muy buena persona. Llegamos al riachuelo y llené el galón con el agua, para después regresarnos y echarla en el radiador, el cual necesitaba más agua. Con esa no bastó. De pronto todo se quedó en un silencio total. Volteé para los lados ya que el señor ya no estaba. Se me hizo muy raro. Le di vuelta al tráiler, pero no encontré rastros de aquel señor que me había ayudado. En eso pude escuchar a alguien que venía platicando. Eran 2 personas que venían a la orilla de la carretera y al verme volteando para todos lados, me preguntaron qué pasaba. Les dije que buscaba a una persona. Al darle las señas del señor, las 2 personas se voltearon a ver y se quedaron muy serias, para después preguntarme si el señor traía una bicicleta muy vieja. Al responderles que sí, me dijeron que ese señor lo habían atropellado aquí mismo y que fue un camión que al parecer el conductor venía ebrio, lanzándolo varios metros fuera de la carretera. Se salieron unos metros de la carretera y entonces me señalaron que fuera a ver algo. Al ir me llevé la sorpresa de que ahí estaba una cruz. Me di cuenta de que aquel señor que me había ayudado era un fantasma. Aquellas 2 personas me acompañaron por el agua que faltaba. También me contaron
que en esas carreteras que están rumbo a Veracruz pasan cosas muy extrañas. Les di las gracias y continuaron su camino. Ya con mi problema resuelto, continué mi camino yo también y recordé un consejo que me dio don Isidro, mi antiguo compañero, que siempre cargue una Biblia en el camión y que al asiento del copiloto le ponga cualquier cosa, pero que nunca esté solo. Logré llegar a Veracruz y entregar mi carga. Y esa fue mi primera experiencia paranormal a lo largo de 25 años como trailero. Espero y te haya gustado.